vamos a escuchar la ponencia Antropologías del futuro en Venezuela, de la computadora al humano modificado, por Salvador Zuniaga, ingeniero e investigador del sector industrial hispanoamericano, ganador del reconocimiento SolidWorks Application Engineer Nashville 2020. Es Senior Fellow de la AI for Developing Countries Forum y miembro de la Society for History of the Philosophy of Technology. Actualmente se desempeña como director técnico en Solid Industry, donde ayuda a las empresas a regionalizar las tecnologías emergentes que comercializan en la región. Buenas amigos, ¿cómo están? Eh, Muchas gracias. Yo voy a leer mi presentación porque la verdad es que me conozco y si lo hago de forma libre me voy a extender y no quiero quitarles el tiempo del refrigerio. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Entonces, antropologías del futuro en Venezuela. Les advierto que lo que voy a contar es una historia que roza la ciencia ficción, pero es algo real, es algo que ocurrió en Venezuela, digamos, entre mediados del siglo XX hasta la actualidad, y es una historia sobre la cual me gustaría que ustedes se sintieran muy orgullosos, porque es algo hecho acá con un fuego interior que rara vez se ve, ¿sí? Entonces, permítanme empezar. Eh, Felicito al profesor Francisco porque justamente nos dio una cátedra maravillosa sobre el tema de la esperanza y mencionó a Javier Marías. Y realmente ha sido una feliz coincidencia que hayamos empezado este evento recordando a Julián Marías, porque además de la esperanza, Julián nos legó una serie de reflexiones sobre la manera en la que podríamos asimilar mejor los eventos históricos. Entonces, ya que estamos hablando de que nosotros somos el tiempo y que nos preguntamos por el futuro, vale la pena que meditemos un momento sobre algo que dijo Marías. En una de sus varias entrevistas, probablemente conversando sobre su España inteligible, Julián Marías decía que uno de los periodos mejor documentados de la historia de España es la Hispania visigoda, ¿sí? Entre el siglo V y el siglo VIII, ese momento entre la caída del Imperio Romano y la conquista musulmana de la península ibérica. En contraste, desde el imaginario popular, tenemos muy clara la visión de cómo pudo haber sido la Hispania romana. Todos sabemos que el Imperio Romano ha sido una fuente inagotable de películas, series y hasta videojuegos, pero no es así con la Hispania visigoda. Entonces María se preguntaba retóricamente el por qué. Si hay tanto material histórico y arqueológico sobre estos siglos, ¿por qué lo desconocemos más que otros periodos históricos? ¿Sí? Y la respuesta es que la Hispania visigoda ha recibido menos tratamiento o interpretaciones artísticas si las comparamos con otros momentos históricos de España. Faltan novelas inspiradas en ese periodo, películas, series, más pinturas de las que ya hay actualmente. Lo que sucede es que la historia no se queda en nosotros si solo la contamos desde el dato frío de las fechas y los hechos. Más allá de eso, lo humano en nosotros exige contexto, sentimiento, simbolismo, poesía, planetas alineados, un llamado del destino. Somos seres narrativos y siempre lo seremos. Nuestra memoria fija con más facilidad los eventos que nos sacuden las emociones. Por eso, justamente, hoy quiero contarles una historia de nuestro país que ha sido documentada en lo académico, pero que no ha sido narrada lo suficiente. Y como no ha sido narrada, y mucho menos poetizada, no la conocemos. Siendo así, con el permiso de ustedes, me propongo a contarles cómo la historia del pensamiento sobre la técnica en Sudamérica y en Venezuela
y por otro lado, la historia de la computación en este país, coinciden en el desarrollo de una teoría que se llama teoría metatécnica, la cual es una audaz exploración filosófica y antropológica sobre la integración del ser humano y su tecnología. Para anticiparlo de una vez, la metatécnica es nuestra teoría cibernética local. Empecemos el recorrido del pensamiento sobre la técnica en Venezuela, que en muchos aspectos coincide con la producción intelectual de Ernesto Maíz Vallenilla. ¿Sí? Aquí tenemos al profesor Ernesto Maíz Vallenilla. Felizmente, una sorpresa para mí, uno de los hijos del doctor está ya sentado, Javier Maíz. ¿Sí? Ha sido una gratísima sorpresa. Así que al final, si quieren hacer preguntas, también lo pueden fastidiar. ¿Sí? Entonces, bueno, a Maíz Vallenilla se le conoce mucho como el rector fundador de la Universidad Simón Bolívar. También se le conoce como un pensador formidable sobre la educación, ¿sí? También se le conoce, además de todo esto, como un latinoamericanista, que nos invitaba a asumir nuestra identidad como hombres nuevos, así como a deshacernos de los complejos que pudiésemos tener frente a las manifestaciones culturales de países más desarrollados o de historia más dilatada. Pero el doctor Maíz también fue un auténtico filósofo de la técnica y de la tecnología. El 40% de su obra escrita, casi la mitad, gira en torno a la técnica. Y de ello no se sabe mucho porque, como ya hemos comentado, no se le ha dado un tratamiento narrativo, literario o estético. Veamos entonces este desarrollo de los eventos. Una vez graduado en filosofía en la Universidad Central de Venezuela, Ernesto Maíz Vallenilla viaja a Alemania en 1950 para cursar estudios de posgrado. Allí se encontró con dos circunstancias a destacar. En primer lugar, con una Alemania de posguerra, donde aún se estaba disipando una reverberación, el eco de un grito metálico y explosivo que fue la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra que se caracterizó por ser altamente industrializada, tanto en la tecnología militar como en la cosificación e instrumentalización de toda la sociedad alemana. En segundo lugar, encontró también un ambiente filosófico enfocado en la ontología de Nikolai Hartmann y, más importante aún, en la fenomenología de Martin Heidegger. Heidegger, por si no lo saben, fue uno de los filósofos de la técnica más importantes del siglo XX, una referencia obligatoria si queremos transitar por ese camino. Precisamente, Maíz Vallenilla fue alumno de Heidegger en la Universidad de Friburgo. Cuando regresó a Venezuela en 1953, ambos mantuvieron un intercambio epistolar durante varios años más. La influencia heideggeriana es palpable en toda la obra de Maíz Vallenilla, y es probable que sus ideas sobre las universidades y la técnica hayan sido influenciadas por aquel filósofo alemán, aunque después aplicadas con una perspectiva latinoamericanista. Mientras tanto, por aquellos años se fue fraguando en Latinoamérica una dimensión más aplicada de la filosofía de la técnica relativa a la cibernética. El interés en este campo se debía a que la cibernética es la ciencia que estudia la gobernanza de los entes, ¿sí? Gobernanza que es entendida como organización y administración tanto de individuos como de sociedades, o de máquinas y seres vivos, para humanos y no humanos. Lo comprendemos mejor si recordamos que la voz cibernética proviene del griego kibernetes, que significa piloto, en alusión a la persona que antiguamente hacía de timonel, el que manipulaba el timón del barco. Se podría resumir en el arte de dirigir. Por ello, las incipientes democracias de la región, pero también las dictaduras que las irrumpían, tenían especial interés en centralizar y computar en datos las múltiples necesidades de sus sociedades y dirigirlas hacia modelos desarrollistas o controladores, según fuera el temperamento del gobierno de turno. De modo que la fusión humano-máquina, que nos resulta tan familiar gracias a la ciencia ficción, es, en el fondo, una consecuencia ulterior, aguas abajo, de una visión política que cuantifica la naturaleza humana y la reduce al espectro de datos e información. Al igualar lo biológico con la máquina, lo orgánico con lo mecánico, reconocemos al cyborg de la famosa cibernética de la cultura pop. En Venezuela, los gobiernos entendieron la necesidad de modernizar la educación del país y de estar a la par de los avances tecnológicos del mundo.
Durante el primer gobierno de Rafael Caldera, el doctor Maíz consiguió el terreno y financiamiento para fundar una nueva universidad tecnocientífica, acorde con los desafíos globales. Es así como en 1969 fue creada la Universidad Simón Bolívar y el doctor Maíz Vallenilla fue su rector fundador. Inspirado en parte por su experiencia académica en Alemania, se trató de un modelo de universidad experimental de administración matricial enfocada en ciencias básicas e ingeniería, pero con un ciclo básico humanístico común a todas las carreras. Además, durante la carrera o durante las carreras, los estudiantes también cursarían estudios generales. Con esta universidad se materializó su visión de formar profesionales técnicos responsables y libres, con un sólido sentido crítico. Que se los digo yo, que ingresé estudiando ingeniería mecánica y egresé medio filósofo. ¿Sí? Sí. Asimismo, a nivel mundial, la física teórica y los avances tecnológicos estaban reformulando nuestra interpretación del mundo. La teoría atómica y la mecánica cuántica redefinían lo conocido hasta entonces en el plano microscópico, mientras que en la carrera espacial se extendían los horizontes más allá de la Tierra. Todo esto aunado al desarrollo de la electrónica, teoría de sistemas y las ciencias de la computación. Entonces, fue gracias a esta combinación de experiencias personales y tendencias tecnológicas globales que el doctor Maíz pudo vislumbrar algo radicalmente diferente en nuestra relación con la técnica a partir del siglo XX. La tecnología occidental empezaba a extender, modificar o combinar artificialmente los sentidos del ser humano. Y estos sentidos son canales epistemológicos, son a través de ellos que tomamos información del mundo y empezamos a conocerlo. De modo que, desde entonces, el hombre comenzó a percibir dimensiones físicas que se escapaban de su rango somático natural. Su racionalidad estaba cambiando, especialmente su razón técnica, es decir, su modo de afrontar y comprender técnicamente el mundo. Este cambio de la razón técnica es primero fenomenológico, luego epistemológico y finalmente ontológico. Esto se puede notar en la trayectoria intelectual de Maíz, donde es evidente el interés por estas transformaciones. Por mencionar sus obras más importantes en esta materia, partimos de su tesis doctoral, Fenomenología del Conocimiento, en 1956, luego su Ontología del Conocimiento, en 1960, y después ensayos como Técnica y Humanismo, en el 72, Esbozo de una crítica de la razón técnica, en el 74, Latinoamérica en la encrucijada de la técnica y técnica y libertad, en el 76, El dominio del poder, en el 82, y Ratio Técnica, en 1983. Finalmente, publica su obra más madura y paradójicamente menos leída, Los fundamentos de la metatécnica, en donde fue su aporte más importante a la filosofía de la técnica en general. Fue traducida a 5 idiomas. La traducción al inglés, por si fuera poco, fue realizada por Carl Mitcham. Carl Mitcham es uno de los filósofos de la ingeniería y tecnología más reconocidos a nivel mundial. A esta trama de la historia vamos a dejarla hasta aquí, en los años 90, con los fundamentos de la metatécnica, porque vamos a ver qué pasaba en paralelo en Venezuela desde el punto de vista de la computación y tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, hagamos una suerte de salto temporal con Venezuela en ese contexto de principios del siglo XX y mediados también del siglo XX. En ese momento, las empresas petroleras estadounidenses empezaron sus operaciones en Venezuela y principalmente, bueno, empresas como la Creole y la Shell trajeron con ellas las primeras computadoras, siendo el modelo IBM 650 en 1958 la primera computadora instalada en Venezuela y en Latinoamérica también. Si quieres puedes pasarla. Aquí justamente yo creo que esta imagen la habrán visto por ahí en las redes sociales. Sé que la cuenta del Colegio de Ingenieros la publicó alguna vez, pero ese camión transportaba la IBM 650, un computador enorme que era del tamaño de un piso entero en la sede de la IBM en Caracas, en San Bernardino, ¿sí? Entonces, con esta llegada de las computadoras, inicia formalmente la historia de la computación en el país. El uso de los primeros computadores fue popularizándose a nivel institucional, expandiéndose desde las empresas petroleras hacia las instituciones gubernamentales
empresas financieras y finalmente las universidades. Por esta razón, la experiencia de los primeros programadores venezolanos fue empírica al trabajar directamente con esta tecnología como operadores y proveedores de equipos informáticos, y después teórica al viajar a Estados Unidos e Inglaterra para formalizar sus conocimientos. En esta primera generación de programadores venezolanos formados en el exterior, vemos algunos que regresaron a Venezuela y diseñaron las primeras carreras relacionadas a las ciencias de la computación. Este fue precisamente el caso de Alberto Castillo Vicci, tecnólogo y científico de la computación. Fue uno de los primeros programadores de Venezuela, ¿sí? Académico, creador y promotor de nuevas carreras técnicas e informáticas, teórico de la inteligencia artificial y co-investigador de la teoría metatécnica. ¿Sí? Aquí vemos más o menos un diagrama cronológico en donde ocurren estos eventos en paralelo, tanto la historia del doctor Maíz como la historia de la computación en Venezuela. ¿Sí? Aquí vemos al doctor Castillo Vicci. ¿Sí? Este ha sido, respecto a la metatécnica, su libro más reciente, Filosofía y Matemáticas de la Metatécnica. Alberto Castillo Vicci, César Briceño Rosales y Jorge Baral Torrijos y otros académicos venezolanos también aprovecharon el momento tecnológico en el que las computadoras de segunda y tercera generación se fabricaron más pequeñas y fueron más asequibles, lo que facilitaba su uso en laboratorios universitarios. Esto ayudó a que la ciencia de la computación en Venezuela, que al principio fue enseñada como una aplicación del cálculo numérico, tuviera su propio peso con su propio departamento en las universidades. Así, la primera licenciatura en computación fue creada en 1968 en la Universidad Central de Venezuela. Gracias a sus primeros promotores, el estilo de investigación relacionado con la inteligencia artificial en Venezuela estuvo orientado desde un principio hacia analogías cibernéticas de las funciones del cerebro o inspiraciones basadas en teoría de la mente, apoyadas en lógica difusa. De hecho, esto se aprecia en el concepto de combinatón, creado por Baral Torrijos en 1970, que consiste en un procesador que funciona por umbrales como una neurona. También en la tesis de maestría de Castillo Vicci, titulada Sistema General de Representación para Programas con Sentido Común, presentada en 1978. Probablemente fue la primera tesis de inteligencia artificial en Venezuela, hace casi 50 años. ¿Okay? De hecho, como dato curioso, algunos años después se conformaría en la Universidad Centro-Occidental de Sandro Alvarado, en la UCLA, en Barquisimeto, la Unidad de Investigación en Inteligencia Artificial. Y en conjunto con la unidad se aprobó en 1998 la primera maestría en Inteligencia Artificial, que después se convertiría en la maestría en Ciencias de la Computación, con 3 especialidades: Inteligencia Artificial, Ingeniería de Software y Redes de Computadores. Y aquí es donde ambos recorridos convergen. En 1993, Castillo Vicci publica un libro llamado Machina Ratiocinatrix, dedicado a la evolución de los silogismos desde la lógica aristotélica hasta los razonadores automáticos y computadoras de quinta generación, una suerte de historia de la lógica. ¿Sí? Como había estudiado la maestría en la Simón Bolívar, conocía de cerca el entorno del doctor Maíz Vallenilla y a través de algunos contactos se le hace llegar este libro. Maíz Vallenilla lee el libro, captura totalmente su atención y llama por teléfono a Castillo Vicci. Le invita a dar una presentación sobre el mismo frente a una clase llena de filósofos. Todo ocurre excelentemente y desde ese momento se llena o se sellaría una amistad que duraría más de 18 años. Y también empieza la investigación y desarrollo de la teoría metatécnica por fin. Aquí vemos una fotografía muy bonita, inédita, en donde a la izquierda está el doctor Castillo Vicci, en el centro César Briceño, y a la derecha el doctor Maíz. Es de la colección personal de Alberto Castillo Vicci, me la facilitó y yo le agradezco mucho esto. Todo esto ocurrió en el Instituto de Estudios Avanzados, en el IDEA. ¿Ok? Estos son bueno, la próxima. Sí, estos son los investigadores de la metatécnica, ya vamos a llegar a ellos. Muy pronto, en el año 95, se conformó un equipo de investigación y este equipo estuvo liderado por Ernesto Maíz Vallenilla, por supuesto, y conformado por Alberto Castillo Vicci,
Alfredo Bayota, Douglas Jiménez y Enodio Torres, justo lo que vemos acá, y todos ellos investigaron en el IDEA. La investigación fue realizada en el Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, justo ese instituto que está cerca de la Universidad Simón Bolívar, y tuvo como resultado varias publicaciones importantes separadas en el tiempo, como Crítica a la teoría computacional de la mente en el 96, Técnica y metatécnica de la computación en el año 2000, Fundamentos matemáticos de la metatécnica en el año 2014. ¿Alguno de ustedes sabía esta historia? ¿No? Bueno, ahorita se va a poner mejor todavía. Dos miembros del equipo eran filósofos, Ernesto Maíz Vallenilla y Alfredo Bayota, ¿sí? Y por cierto, Alfredo Bayota no era venezolano, era argentino, pero fue un argentino que se decidió quedar a vivir aquí en Venezuela y se dedicó por entero a la filosofía, justamente tomando esto de la mano de la exposición del profesor Francisco con relación a esto de la vocación o el dilema entre el dinero y la vocación. Bueno, justamente Bayota es uno de los tantos ejemplos en donde el corazón manda, ¿sí? Entonces, dos filósofos, dos matemáticos y un científico de la computación, que era Castillo Vich. Los matemáticos eran Enodio Torres y Douglas Jiménez. Entonces, a pesar de que este grupo estaba conformado por estos oficios, pudieron explorar de manera interdisciplinar al menos en principio, los corolarios antropológicos, políticos y teológicos de la metatécnica. Este es un estilo de trabajo sin complejos, osado, muy característico de la idiosincrasia venezolana y materializaba al mismo tiempo el ideal que Maíz Vallenilla perseguía con relación al desarrollo tecnológico del país, sin complejos, sin pedir permiso. Con este contexto aclarado, ahora sí podemos hablar de la teoría metatécnica y entender qué queremos decir con antropologías del futuro. La metatécnica es una teoría fenomenológica y ontológica que describe y proyecta cómo la modificación de los sentidos en el ser humano, gracias al uso e integración somática de las tecnologías electrónicas del siglo XX, terminaría por transformar el cuerpo, lenguaje y finalmente la razón del hombre. La transformación lo conduciría hacia un nuevo logos, un logos metatécnico, transracional, caracterizado por no ser antropocéntrico, ni antropomórfico, ni geocéntrico. Es decir, se trataría de un modo de ser y pensar radicalmente diferente al del ser humano natural, lo cual implicaría en él, en el ser humano, una interpretación también radicalmente distinta de la alteridad. Para Maíz, el logos que alimenta la racionalidad humana está experimentando una profunda transformación debido al desarrollo y avance de la razón técnica específica del hombre de mediados del siglo XX en adelante. Tecnologías inéditas en la historia de las civilizaciones, tales como radares, sonares, cámaras termográficas, electroencefalogramas, entre otras muchas más, extienden nuestros sentidos o los combinan como sinestesia, más allá de lo que por naturaleza podemos ver. Pero esto no solo se circunscribe al sentido de la vista, sino también al resto de nuestros sentidos como canales epistemológicos. La consecuencia es la sustitución de nuestros logos basado en los estímulos óptico-lumínicos, que hasta ahora han sido el código ordenador de nuestra racionalidad innata, por un logos metatécnico, transhumano y transracional que supera los límites somatopsíquicos y cognitivos del hombre. La transformación desde una razón técnica hacia una razón metatécnica se basa en dos premisas empíricas. En primer lugar, la construcción de sentidos artificiales a través de la tecnología que amplían o modifican los límites de los sentidos humanos. Y en segundo lugar, la consecuente modificación de las estructuras lógicas, sintácticas y psíquicas del hombre, creando nuevas formas de alteridad. Aquí vemos a un personaje que fue muy famoso hace algunos años, se llama Neil Harbisson, ¿sí? Les cuento sobre él. Todo esto que hemos mencionado hasta ahora quizás parece un poco abstracto y hasta teórico, pero, y sobre todo en los años 90, cuando se estaba fraguando esta teoría, pero tuvo su demostración empírica años después gracias a esta persona, ¿sí? En 2012, Neil Harbisson se hizo muy popular
cuando compartió sus experiencias sinestésicas al escuchar, escuchen esto, al escuchar el color. Resulta que Neil nació con la incapacidad de percibir los colores. Solo puede ver a blanco y negro. Objetos como mapas y señaléticas o las metáforas cromáticas de nuestro lenguaje, así como una buena parte de las descripciones del mundo, escapaban a su comprensión. Entonces, al encontrarse en franca desventaja ante sus semejantes, diseñó un dispositivo que le permitiera traducir la frecuencia de onda de cada color en sonidos. Con el tiempo fue perfeccionando ergonómicamente el artefacto, que mutó de una pesada computadora que cargaba como una mochila a un apéndice electrónico que corona su cabeza como si fuera un pez abisal. Más aún, lo optimizó para que pudiera codificar también los espectros de luz ultravioleta e infrarrojo, de modo que ahora podía percibir auditivamente los colores ocultos a los humanos. Pasó de estar en desventaja a ser un humano aumentado, formalmente un transhumano. Desde entonces, su habilidad potenciada le permitió cuestionar varias de nuestras convenciones. Por ejemplo, para él no hay ciudades grises, sino solo ciudades de colores dominantes. No hay personas blancas o negras, sino personas de diferentes tonos de color naranja. Observó que a partir de los colores naturales de un rostro es posible recrear una melodía única para cada ser humano. Y cuando se viste, aunque parece muy colorido y sin combinación, en realidad lo hace para sonar bien, revolucionando así la colorometría aplicada a la moda. El caso de Neil Harbison es un laboratorio involuntario de la teoría metatécnica. Comprobamos que un fenómeno como la luz es captado a través de un canal epistemológico, que es el apéndice conectado al oído, y la información del medio es reinterpretada a nivel lingüístico y simbólico. La interpretación de la alteridad en Neil es diferente a la nuestra. Su racionalidad es metatécnica, mientras que la nuestra es una racionalidad técnica. En general, y proyectando a futuro, hablaríamos de un proceso transhumanista gradual e inevitable. No obstante, este proceso no implica la negación o superación de la condición humana o de sus objetos técnicos tradicionales, como propone el poshumanismo, sino más bien su enriquecimiento y ampliación mediante herramientas y códigos metatécnicos. Se trataría de una racionalidad en devenir que incorpora a la humanidad en una alteridad que va más allá en constante evolución y expansión. Y les cuento más. Si hasta ahora esto parece un poco interesante o tirado de los cabellos, hay algo más. El transhumano, de razón metatécnica, al superar los límites de sus sentidos naturales y hacer inteligible la realidad de manera radicalmente diferente, perdería parcial o totalmente el vínculo con la interpretación de la realidad del humano de razón técnica, es decir, con nosotros. Y este humano convencional también dejaría de comprender aquella alteridad metatécnica, tan ajena a nuestros sentidos y episteme. En términos sencillos, ambos seres vivirían en mundos diferentes. ¿Sí? Entonces, de esta manera surge la pregunta y también la necesidad de saber cómo podrían comunicarse ambos seres, reconstruyendo el vínculo entre ambos mundos o marcos interpretativos. Maíz Vallenilla concluye que para ello sería inexorable el desarrollo de un nuevo campo de conocimiento que se encargue del problema. Así, propone que la disciplina emergente que tendría por objeto decodificar, procesar, analizar y traducir los estímulos del mundo metatécnico a nuestra realidad técnica de razón natural se llama nootecnia, o debería llamarse nootecnia. Para hacer la nootecnia una disciplina posible en términos prácticos, los investigadores de la metatécnica notaron que ambas realidades, tanto la técnica del ser humano ingénito como la metatécnica del transhumano, comparten un isomorfismo matemático que sirve de vínculo común. Esta propuesta, desde la lógica matemática, consistiría en deconstruir los estímulos sensoriales de ambos mundos en datos discretos y luego procesarlos a través de lógica difusa, que permite grados de verdad, usando una computadora híbrida que funcionaría con principios combinados de la computación clásica y computación cuántica.
El dispositivo tecnológico encargado de semejante procesamiento y traducción transracional se llamaría artefacto no técnico. Para conocer los detalles de esta propuesta que roza la ciencia ficción, les recomiendo el modelo de transracionalidad en el contexto de la metatécnica y desde la perspectiva del pensamiento complejo, un paper de Nodio Torres, así como también el libro Filosofía y Matemáticas de la Metatécnica de Alberto Castillo Vicci. Como ya podremos imaginar, la metatécnica expande los campos de la filosofía, ingeniería, antropología y teología desde frentes distintos e inusitados. Para Alfredo Bayota, por ejemplo, la teoría puede constituir un punto de encuentro, incluso una alternativa, entre la concepción del individuo y la razón de la modernidad y los variados centros o giros de la posmodernidad. Un punto medio o híbrido entre el humanismo racionalista, típico de basado en la Ilustración, y el poshumanismo relativista de nuestra época. La teoría implicaría también una metafísica renovada, que se posicione por encima de las tensiones entre la metafísica clásica y el empirismo positivista. Desde las matemáticas, como ya hemos mencionado, se plantea que la comunicación entre dos racionalidades diferentes puede ser mapeada a través de un isomorfismo matemático. Entonces, las matemáticas sí que pueden ser realmente el lenguaje universal entre seres racionales, sean humanos o no. Noten las implicaciones de esto. Desde Solid Industry y ahora desde la Fundación Solid Industry o Solid Industry Foundation, que es una iniciativa que persigue regionalizar y desarrollar tecnologías emergentes en Hispanoamérica, hemos entendido que la metatécnica toca la mismísima fibra ontológica del problema del devenir del ser humano, particularmente en la noción más general del principio de individuación. ¿Sí? Aquí vemos, no les expliqué, la anterior, por favor, no les expliqué esto lo suficiente. Para imaginarse el tema del artefacto no técnico, me basé en esta escena de la película Arrival, no sé si lo han visto, en donde los seres humanos, nosotros, estaríamos acá, donde la chica, y aquel ser metatécnico, transhumano, está, digamos, representado por aquel ser tentacular, ¿no? Entonces, debe haber una suerte de transducción o de traducción transracional a través de un artefacto que se llama artefacto no técnico, que trate de discretizar los estímulos de nuestros sentidos y los estímulos de aquel ser y los convierta básicamente en datos que puedan ser procesados matemáticamente. Así, con cierta esperanza, al menos teórica, podríamos siquiera acercarnos o quizás entender aquel mundo metatécnico en nuestras coordenadas técnicas. Ahora sí, la siguiente. Entonces, al respecto, ya hemos participado con este tema de la metatécnica en la conferencia de la historia de la filosofía de la tecnología en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos el año pasado, 2024, con la ponencia Metatécnica y Transhumanismo en Venezuela, así como también en el quinto Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y Tecnología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, en este año, en mayo del 2025 con la ponencia Máquinas de Devenir, convergencias entre individuación, autopoiesis y metatécnica. En las exposiciones hemos sugerido, además, una aproximación al tema desde una teología actualizada, con inspiración en la antropología de Duns Scoto, San Buenaventura, Orígenes, entre otros pensadores escolásticos. Actualmente, todo lo que hemos expuesto en esta presentación está plasmado en un paper que está en proceso de revisión en un journal de la Universidad de Cambridge. Será publicado en 2026, por lo que cualquier investigador en el mundo podrá conocer de primera mano cómo ha sido nuestra historia venezolana respecto a la técnica. Eso es algo que nos contenta mucho. Ya para finalizar, cuando decimos que nosotros somos el tiempo, estamos recordando a San Agustín, como dijo Juan justamente al principio de este evento, ¿no? San Agustín explicándonos que no hay tiempos buenos ni malos en sí, sino que el tiempo somos nosotros. Y si nosotros somos buenos, buenos serán los tiempos. De modo que la frase nosotros somos el tiempo es un llamado a la responsabilidad. Y en momentos más duros, como los que vivimos ahora, es también un llamado a la nobleza, lo que se traduce en dar el extra, en asumir responsabilidades que quizás no nos corresponden, pero que aún así siguen siendo necesarias y que alguien tiene que asumirlas después de todo.
Se trata de cuidar de nosotros y de las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, entendiendo por estas circunstancias a la familia, al prójimo y también nuestro legado. En este sentido, la historia de la metatécnica o de la computación en Venezuela no se trata solamente de un desarrollo tecnológico con consecuencias filosóficas o antropológicas, sino también es una historia sobre grandes individualidades de un puñado de investigadores locos o quizás de investigadores nobles, ¿sí? A los que les sobraba audacia investigando con rigor sobre tópicos futuristas, aún a sabiendas de que no serían comprendidos en su presente ni por familiares ni colegas. Por eso agradezco mucho la oportunidad de esta charla y de estos espacios, porque así reivindicamos a estos pensadores. Más aún, si algo de lo dicho aquí ha tenido resonancia en algún estudiante, especialmente si es un estudiante de posgrado, lo invitamos a continuar la investigación sobre la teoría metatécnica o el principio de individuación y de cualquier otro tópico que combine la relación entre tecnología, sociedad y cultura. Y al final, lo bonito de todo esto es que en el proceso nos damos cuenta de que nos damos cuenta de una latencia, de una posibilidad de una Venezuela que todavía nos permite pensar en el futuro. Muchas gracias. La pregunta de Ashley. Hola, bueno, me llamo Ashley, pero quería primero decir que, bueno, me interesa muchísimo este tema realmente, me parece muy interesante y soy estudiante de ingeniería, me interesa mucho el tema de qué es lo que define un ser humano y cuándo empiezan las diferencias, cuáles son los límites éticos de la ciencia y todo esto. Pero, bueno, quería preguntar, no conocía a estos autores, pero si en algún momento llegan a definir al ser humano y qué sería lo que lo diferencia de un humano modificado genéticamente, de un cyborg o algo por el estilo, si mencionan algo al respecto. Buenísimo, es una pregunta excelente. Te agradezco mucho, Ashley. Fíjate, es un tema que todavía no se ha cerrado porque justamente, por un lado, tenemos al ser humano convencional de naturaleza técnica. Cuando decimos que es de naturaleza técnica es porque desde los inicios de la historia, desde los inicios de la civilización hasta la actualidad, el ser humano ha usado la tecnología. Ahí donde vemos tecnología está el vestigio de un ser humano, ¿sí? Pero esta tecnología suele ser una extensión del cuerpo del ser humano. Por ejemplo, podemos imaginar un palo o un machete como una extensión del brazo, así como a veces también podríamos imaginar una piedra bastante pesada, como la extensión de un puño, lo cual usamos para fines de martillar o incluso para agredir o como proyectil. Eso cambia desde el punto de vista tecnológico en el siglo XX, cuando tecnologías como cámaras termográficas o como encefalogramas o incluso las simulaciones que hacemos en ingeniería, cuando hacemos, por ejemplo, simulaciones de esfuerzos en donde podemos ver gráficamente esfuerzos que no se pueden ver en la vida cotidiana, entonces ahí estamos viendo un cambio sustancial, quizás no en el cuerpo del ser humano, pero sí en la psique y primero en el lenguaje y luego en la psique de este ser humano. De modo que lo que se plantea, si proyectamos a futuro, es que este ser humano vaya a comenzar a cambiar. Primero, quizás en su lenguaje, lo cual va transformando poco a poco su pensamiento, y también existe un proceso paralelo de transformación que tiene que ver con las tecnologías que son fruto de su inventiva, pero a través de ellas también este ser humano se ha venido modificando. Podemos pensar en utensilios o artefactos como los lentes de realidad virtual, podemos pensar en el teléfono que cada vez se hace más pequeño y forma parte ya de nuestro cuerpo de alguna manera, lo tenemos siempre en el bolsillo o en la cartera. Posiblemente llegue un momento en donde lo tengamos integrado y se habla de tecnologías como Neuralink también. Entonces, este ser humano es un ser radicalmente diferente. Es un ser humano que incluso desde la teología, si no usa la tecnología desde un punto de vista soberbio, es un ser humano que también es un hijo de Dios. Por lo tanto, debemos pensar desde ya en esos aspectos. La antropología tiene sus criterios para definir al ser humano, sin embargo, estamos viendo que se hace cada vez más patente considerar
la tecnoantropología o la antropología de la tecnología, porque existe un proceso de transformación, de individuación entre el ser humano y la tecnología que es fruto de su intelecto. Entonces es una relación recíproca. Nosotros creamos a la tecnología y la tecnología nos va creando a nosotros. Entonces, ¿cómo definir al ser humano? Simplemente yo te diría que independientemente de que seamos racionales o humanos basados en la ratio técnica o humanos basados en la razón metatécnica, un ser humano es todo aquello que puede extender las necesidades básicas hacia un nivel intangible que quizás no es necesario y no es explicable ni zoológica ni energéticamente. Por ejemplo, la poesía, por ejemplo, nuestra necesidad de trascendencia, por ejemplo, la esperanza, por ejemplo, la capacidad de imaginar, ¿sí? Nosotros podemos tener la base o el ladrillo fundacional de nuestra biología, pero es sobre nuestra biología que nos podemos proyectar en una segunda dimensión. Podemos imaginarlo, ya que estudias ingeniería, podemos imaginarlos como una ecuación de segundo grado. Sabes que esas ecuaciones tienen dos respuestas. Entonces, con una respuesta podemos solucionar un problema, pero el ser humano es un problema de dos respuestas. Tenemos que incluirlas a las dos, una tangible y otra intangible, ¿sí?